Listo. Gracias. Buenas noches. Bueno, el tema que vamos a hablar es toda la que es la consecuencia de lo que han hablado mis predecesores, que ya han hecho bastante énfasis en lo que es la terapéutica, ¿no? Pero ahora vamos a ver lo que es más que todo una complicación que tenemos por no reconocer este tipo de patología. Como se pueden ver, es una patología que es muy poco frecuente, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nosotros no la buscamos, ¿sí? Es predominio masculino en la edad media, ¿sí? Y está en base a lo que es la disfunción neurológica transitoria reversible en primera instancia, pero que lamentablemente puede transformarse en permanente en base a la terapéutica fallida o falla terapéutica o deficiencias en el diagnóstico que nosotros estamos teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? Ya han hablado de lo que ha sido las emergencias, las urgencias hipertensivas, el tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, ¿qué me hace pensar en una encefalopatía hipertensiva? Como sabemos, hay diferentes causas de lo que es la encefalopatía, la alteración neurológica en base A o consecuencia de, ¿no? Pero ahora nos hacemos énfasis en lo que es la hipertensión, que va a ser un paciente que viene con instauración de una cefalea bastante brusca, ¿sí? Que puede o no puede estar muchas veces asociados a síntomas o signos neurológicos, que es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer énfasis, ¿no? Entonces, vamos a ver que este tipo de patología es consecuencia de una vasoconstricción segmentaria de las arterias cerebrales que van a repercutir en la perfusión cerebral con daño por isquemia particularmente. Entonces, tenemos que ver que es una patología que estamos llegando, así como dijo la doctora, por descarte, ¿sí? Entonces ya tenemos que ver que hay diferentes tipos de diagnósticos imagenológicos que nos van a ayudar a hacer este tipo de diagnóstico, de apoyo diagnóstico, perdón, para llegar a esta patología, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la encefalopatía hipertensiva es una emergencia médica, ¿sí? Con algo riesgo de morbimortalidad en base a la terapéutica y al diagnóstico precoz que nosotros vamos a tratar de instaurar en un servicio de emergencias, ¿sí? La característica de este tipo de patología es la elevación brusca y sostenida de la presión arterial, ¿sí? Que va a producir una deficiencia en la autorregulación cerebral, ¿sí? Esta deficiencia de autorregulación cerebral va a producir pérdida de regulación y mayor vasodilatación de las arteriolas y capilares, ¿sí? Y esto me va a aumentar mucho más el flujo sanguíneo cerebral que me va a producir un aumento de la perfusión. Y esto me puede llegar a producir una alteración a nivel del endotelio con aumento de la permeabilidad y la consecuencia de esto va a ser un edema cerebral de características vasogénicas, ¿no? Entonces ya vamos a ver que consecuencia de esto va a haber un aumento de la presión intracerebral y esto es las manifestaciones neurológicas que nos va a producir el paciente. Pero, ¿qué es el problema que nosotros tenemos? Que más que todo nos vamos a ir a la parte activa y mecánica muchas de las veces no, es una ACV, es una encefalopatía hepática, ¿sí? A veces una encefalopatía metabólica, pero no muchas veces llegamos a esta parte, ¿no? Entonces, la característica de la encefalopatía hipertensiva va a ser la alteración neurológica que está asociada a los cuadros de hipertensión arterial, que pueden llegar a mejorar en primeras fases de su presentación con el descenso de la presión arterial, ¿sí? Requiere un diagnóstico y tratamiento precoz, por lo que acabo de comentar, por la tasa de mortalidad y secuelas neurológicas que nos va a dejar el paciente, ¿sí? Como ha mencionado la doctora María, ¿sí? Ya tenemos nuevos antihipertensivos que nos ayudan mucho más en lo que es el manejo de este tipo de emergencia hipertensiva, que nosotros tenemos que hacer énfasis en la calidad del paciente y en la característica del paciente que nos lleva a un servicio de emergencias. Lamentablemente, todavía en nuestro medio tenemos factores socioculturales, educativo, mala educación de los pacientes, mala educación por parte de nosotros, que nos hace que todavía siga siendo persistente este tipo de cuadro y por ende estas consecuencias de las que estamos hablando, ¿sí? Tenemos que pensar en quiénes va a producir esto, ¿no? Entonces, en pacientes hipertensos crónicos o en los pacientes con hipertensión arterial esencial o en los que intercurren con algún desencadenante. Por ejemplo, procesos infecciosos, la hipoxia, el alcoholismo, las intoxicaciones, traumatismos, enfermedades metabólicas, ¿sí? Que estos pacientes ya tengan algún tipo de base, como es la glomerulonefritis, un síndrome de Cushing, una nefropatía crónica, una coartación de aorta. Entonces tenemos que estar viendo que este paciente viene con antecedentes ya marcados, no es un paciente, llamémosle virgen, en el cual nosotros podamos tomar cosas muy superficiales, no. Estos pacientes que acuden con emergencias hipertensivas tenemos que hacer énfasis en todo
todo lo que es la anamnesis para tratar de investigar los antecedentes patológicos previos y la polimedicación que normalmente tienen este tipo de pacientes. Así como dijo la doctora, es una patología muy confundida con otro tipo de enfermedades con encefalopatías cerebrovasculares, ¿sí? Pero dado que estamos comentando que puede llegar y llega a tener muchas de las veces consecuencias neurológicas con incapacidades funcionales, tenemos que catalogarla como una emergencia por la disfunción cerebral que me va a que me va a producir y la consecuencia neurológica que me conlleva esto, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la fisiología, nos tenemos que acordar que todo el flujo sanguíneo, ¿sí? Viene, es que más aproximadamente 40 y 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral, que está irrigado a través del polígono de Willis y sus ramas de las arterias cerebrales intracraniales, viales y del parénquima, que normalmente van a dar un 60% de la resistencia vascular total, ¿sí? Y tenemos que tener que las arterias más pequeñas, para que todo las piales, ¿sí? Van a llegar a presentar capas de músculo, ¿sí? Con un diámetro vascular mucho más chiquito y que están rodeados de las prolongaciones de los astrocitos. Estas arterias piales más las prolongaciones de los astrocitos es la unidad neurogliovascular, que esta va a ser la que va a estar en sí mantenida y controlada por la regulación y la autorregulación que tenemos del flujo sanguíneo cerebral, que en base a la emergencia hipertensiva nos va a alterar la membrana, la barrera hematoencefálica y nos va a producir el edema vasogénico que estábamos comentando, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que la manifestación clínica se va a presentar en base a la rapidez de la instauración del cuadro y lamentablemente si tenemos que hablar de esto, de las tasas de valor de presión arterial elevada, ¿sí? Que sí, tenemos que seguirlo tomando como un parámetro, pero nuevamente y aclarando, tenemos que controlar y monitorizar al paciente y la respuesta terapéutica que nosotros vamos a tener a todo lo que ya la doctora mencionó acerca de lo que es el tratamiento, ¿sí? Entonces, el aumento del flujo sanguíneo a nivel del parénquima cerebral nos va a producir la alteración de la barrera de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y la extravasación del plasma con el edema vasogénico correspondiente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el flujo cerebral normalmente es capaz de mantener y controlar este tipo de alteraciones, ¿sí? Pero no solamente es la hipertensión, estamos también con esto del óxido nítrico, con la adenosina que es liberada por el endotelio, que aumenta mucho más este tipo de respuesta de autorregulación, ¿sí? Entonces, la base de la autorregulación es que los vasos cerebrales en contexto de cuando la presión arterial disminuye se dilata y cuando la presión arterial aumenta, se contrae. Entonces, este es el mecanismo por el cual el parénquima cerebral va a estar con una homeostasis en lo que es el flujo sanguíneo. Es importante tener la idea de esta curva, de la curva de presión arterial y de flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque en los pacientes con hipertensión arterial crónica, esta curva va a estar mucho más se va a desviar hacia el lado derecho. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros bajemos un poco o más de nuestra la presión, van a tener mayor predisposición a lo que es la hipoperfusión, mayor alteración neurológica en los pacientes, por ejemplo, con ACV isquémico, mayor lesión, o sea que la zona de penumbra, que es la que nosotros tenemos que tratar, se va a comprometer mucho más en lo que es flujo sanguíneo. Entonces, para eso nos sirve este tipo de flujo de curva en lo que es la perfusión y la presión arterial, ¿sí? Entonces, cuando estos valores de autorregulación, ¿sí? Ya no es capaz de mantenerse y nos vamos hacia el lado izquierdo, hay la probabilidad de producir isquemia e hipoxia, ¿sí? Y si los valores, los mecanismos compensadores de lo que es la hipertensión son rebasados, se va a producir el edema y la necrosis, ¿no? Los que es característico de esto, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que también no solamente es esto, son el perfil metabólico que también coadyuva en lo que es el control y de lo que es la perfusión cerebral, particularmente el CO2, ¿sí? Que nos va a producir mayor vasodilatación en componente de lo que es la hipertensión, ¿sí? Y también tenemos que ver que hay un componente neurológico, que hay una vasoconstricción protectora frente al aumento de la presión arterial media, ¿sí? Entonces, ya hemos visto parte del tratamiento y hemos visto qué cosas están asociadas a este tipo de patologías y lo que tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante es que ya hay diferentes tipos de estudios que nos van a ayudar al hecho de que nos van a apoyar en el diagnóstico mecanológico. Podemos tener la idea quizás de una encefalopatía hipertensiva, pero tenemos que hacer un apoyo diagnóstico. Entonces, para esto ya tenemos que tener idea que hay el SPECT, que es la tomografía cerebral con emisión de fotones simples, el PET, que es la tomografía con emisión de positrones, la resonancia magnética funcional, la resonancia magnética cerebral, la angioresonancia magnética, la tomografía con perfusión y el Doppler transcraneal,
¿sí? Entonces, tenemos a disposición, lamentablemente, muchos que son limitantes por la parte económica, pero ya tenemos que tener idea que necesitamos estos estudios de apoyo diagnóstico para confirmar o refutar estas altas sospechas que podemos tener de una encefalopatía hipertensiva, perdón, ¿sí? Entonces, esto es lo que les decía hace un momento atrás, el hecho de que la curva de autorregulación está desplazada hacia la derecha y vamos a tener mucho riesgo de hipoperfusión e hipoxia cuando bajamos la presión arterial. Nuevamente, y siempre me gusta aclarar esto, nosotros vamos a atender a un paciente y lo primero que tenemos que hacer mientras el primer equipo de atención está haciendo su trabajo es tratar de investigar las antecedentes con la familia para tener un mejor contexto del paciente y qué es lo que le está pasando. ¿Sí? Entonces, llega a ser lo mismo esta diapositiva, ¿sí? La vasodilatación de los vasos cerebrales es lo que va a determinar el aumento de la perfusión, la disfunción del endotelio, la disrupción de la barrera hematoencefálica y la consecuencia del mismo es el edema vasogénico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que al tratar de controlar y regularizar esta crisis o evento de hipertensión, sí va a haber una mejoría clínica del paciente en primeras fases del tratamiento, ya no así en la última parte, ¿sí? Entonces, el desarrollo del edema cerebral con la consecuencia de la sintomatología va a ser consecuencia de la falla del mecanismo de la autorregulación, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de reconocer para empezar a hacer nuestra terapéutica con los antihipertensivos que ya los han aclarado en la presentación previa, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas es muy variada, ¿sí? Y más que todo está asociada al cuadro de cefalea asociada a hipertensión y síntomas neurológicos que puede tener, ¿sí? Si nos damos cuenta, cualquier cosa que altere el estado de conciencia en contexto de letargo, demencia, convulsiones, temblores, espasmos, coma, ¿sí? Puede ser cualquier evento que le esté produciendo, no siempre va a ser la hipertensión. Entonces nosotros tenemos que tratar de investigar para ver qué es lo que vamos a tratar de identificar con nuestros pacientes, ¿sí? Entonces el diagnóstico va a estar en base a las manifestaciones clínicas, el apoyo imagenológico, ¿sí? Y la mejoría clínica en base al descenso de la presión arterial, ¿sí? Entonces, es muy importante el hecho de realizar un examen físico completo, con un examen neurológico y cardiovascular particularmente. Y tenemos que tener la particularidad de ayudarnos con un fondo de ojo. El hecho de tener los estudios complementarios, imagenológicos y laboratoriales, nos ayuda mucho a tratar de identificar las causas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que puede tener un desencadenante, un cuadro de hipoxia, un traumatismo, un cuadro infeccioso. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Buscar qué es lo que ha producido el evento de hipertensión y me está desencadenando este cuadro de encefalopatía en un paciente crónico. ¿Sí? Entonces, el cuadro confusional es bastante importante que tenemos que tratar de identificarlo y realizar en la medida de lo posible el fondo de ojo. ¿Sí? Entonces, estas son las características de un fondo de ojo normal y de un fondo de ojo con una retinopatía hipertensiva, en la cual la característica son las necrosis fibrinoides de las arterias de la retina, estas manchitas blancas que podemos tener aquí, ¿sí? Y que son las hemorragias y características de los exudados por la hipertensión que se va a producir en contexto de un paciente que va a estar en nuestro servicio de emergencias, ¿sí? El diagnóstico imagenológico, tenemos que tratar de investigar este tipo de cursos nos ayuda mucho a tratar de recordar cosas, pero también nos tiene que ayudar a empezar a leer algunas otras cosas, ¿sí? Tenemos que empezar a educarnos mucho más en el contexto de lectura y seguir con nuestra profesión. Tenemos que tratar de identificar y aprender a identificar las características que se tiene una tomografía y una resonancia magnética, ¿sí? En una tomografía vamos a ver zonas de hipodensidad que puede ser consecuencia de la isquemia que se está presentando o las zonas hiperdensas que va a ser consecuencia del sangrado que va a tener en contexto de una crisis hipertensiva, ¿no? Una de las características que puede llegar a ser que nos ayude un poco a este diagnóstico de encefalopatía hipertensiva es que son alteraciones simétricas en ambos campos, ¿no? A diferencia de lo que puede ser un evento cerebral isquémico, ¿sí? Otro instrumento diagnóstico, la resonancia magnética, ¿sí? Que nos va a ayudar mucho a ver cosas que quizás con la tomografía no hemos podido revisar, ¿sí? Incluso la parte de difusión en la resonancia me ayuda a identificar el edema vasogénico de lo que es la encefalopatía hipertensiva. Entonces, tenemos diferentes tipos de estudios que nos complementan este tipo de alteraciones. Aquí tenemos una tomografía donde vemos una lesión a nivel de fosa posterior y detrás de las astas posteriores como zonas de hipodensidad que son casi simétricas, a diferencia de lo que puede ser un edema cerebral, un evento cerebral isquémico, perdón, y una resonancia magnética. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué estamos viendo? ¿Sí? Entonces algo que tenemos que tomar en cuenta es el hecho de interpretar. Hay secuencias de lo que es la resonancia magnética, el T1, el T2 y el FLAIR.
particularmente con esos, ya podemos estar dando quizás una imagen, ¿no? En la secuencia de T1, la parte de la sustancia blanca, que es rica en grasa, tiene una señal muy alta y por eso se ve de características grises, ¿sí? Y en la cual la parte líquido tiene muy baja señal y por eso se ve oscuro. En la secuencia de T2 es al contrario, la parte líquida que tiene una señal muy alta se va a ver de características blanquecinas, ¿no? Y el flare, como pueden ver en las imágenes, va a rescatar o va a resaltar mucho más la parte del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, esta es una pequeña idea para que podamos tratar de interpretar como un resumen, porque es bastante lo que se tiene que leer de lo que es la interpretación de una resonancia magnética. Entonces, ya tenemos las características clínicas, ya tenemos la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces empezaremos a hacer parte de lo que es mi tratamiento. ¿Dónde voy a realizar mi tratamiento? En un paciente de estas características, en la sala de emergencias, pero en el área de choque, en el showroom, ¿sí? Que tenemos que tener una cama totalmente establecida y adaptada para tratar de mantener y controlar, monitorizar un paciente que tenga algún requerimiento de la misma. No nos olvidemos, no tenemos que hacer una reducción muy abrupta ni muy grande de lo que es la presión arterial, porque ya hemos hablado de ese tema y lo ha aclarado muy bien la doctora y el doctor en los temas que me han precedido, ¿sí? El objetivo siempre va a ser disminuir la presión arterial para tratar de restaurar la perfusión y de esta forma disminuir la sintomatología que está el paciente y que trate de recuperar el estado de alerta que podemos estar teniendo. Entre los medicamentos ya los hablaron, el nicardipina, el abetalol y el nitroprusato. ¿Sí? Entonces, tenemos que tratar de controlar y mantener este tipo de suministro de medicamentos, ¿sí? En base a lo que es la autorregulación del paciente. No nos olvidemos que si vamos a bajar de golpe, vamos a producir mayor evento de hipoxia, isquemia, en un parénquima cerebral que ya está totalmente alterado. Aquí tenemos algo de la medicación de lo que es nitroprusiato, el abetalol, la nicardipina y el fenodopan, que ya lo ha mencionado la doctora, pero ya tengo un resumen de lo que es y qué cosas tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, la nicardipina tiene un efecto mucho más largo a partir del cese de la misma. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para tratar de hacer la suspensión de la misma y el control metabólico que va a tener, hemodinámico que va a tener nuestro paciente, porque se nos puede descompensar en algún momento, porque ya podemos dejarlo quizás atrás, ¿no? Porque ya está controlada la presión y está controlado el estado neurológico, pero tiene un efecto mucho más largo todavía, a diferencia del resto que tiene una duración un poquito quizás menos, ¿no? Aquí tenemos un poco de lo que es el resumen también de lo que es los medicamentos con las dosis iniciales, ¿sí? Y bueno, hace recalcar, ¿no? Lo que estaba comentando la doctora del nitroprusiato, que es una droga que tenemos a disposición en el servicio de emergencias junto con el abetalol particularmente, pero hay que notar siempre eso, ¿no? La probabilidad de intoxicación por tiocianatos, por cianuro, en el contexto del uso con nitroprusiato a dosis altas, ¿sí? Entonces, hay varios estudios, particularmente con el GIS, que nos han identificado el hecho de la hipertensión con una alta morbimortalidad. ¿Por qué? Porque se ha visto que a pesar del tratamiento hay todavía una alta tasa de mortalidad, pero con un 10% también de efectos adversos que han presentado, ¿sí? Al ser una patología que todavía no está bien controlada, identificada y bien seguida, nosotros particularmente en Bolivia no tenemos una prevalencia de este tipo de enfermedad porque normalmente no se la controla ni se la toma de por sí. Hacemos más énfasis en eventos cerebrales isquémicos o hemorrágicos, ¿no? Acerca del uso de las drogas, como vemos, estamos hablando de una emergencia hipertensiva, entonces las drogas orales ya las van a ser manejadas cuando se haya normalizado todo para evitar un efecto de rebote. Para eso vamos a seguir con el enalapril o los bloqueantes de canales de calcio particularmente, ¿sí? Entonces, dentro de la fase aguda, lo más importante es reducir el edema cerebral y controlar la presión intracraneana, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a utilizar nuestros monitores para hacer un control hemodinámico no invasivo, pero bien estricto de nuestros pacientes. Por eso es que tenemos que tener, aunque sea en un servicio de emergencias, un área de choque, una cama totalmente adaptada para tratar este tipo de pacientes o el paciente politraumatizado, por ejemplo. El hecho de coadyuvarse con anticonvulsivantes es por la probabilidad de convulsiones por excitación del parénquima cerebral que puede tener nuestro paciente, pero tenemos que tener en cuenta que las primeras drogas que tenemos es el diazepam o el lorazepam algunas veces, pero en base a la dosis y la administración que puede tener nuestro paciente nos puede deteriorar el sistema neurológico, entonces podríamos tener la opción de la fenitoína en dosis de carga entre 15 y 20 miligramos kilo peso, ¿no? Y hay que tener en cuenta también el hecho de la encefalopatía hipertensiva durante el embarazo que nos hace apoyo en contexto de las convulsiones, el sulfato de magnesio, ¿no?
Entonces, así como hemos hablado de la emergencia hipertensiva, nosotros creemos que identificar las causas, y ¿no? Ya hemos visto con la doctora diferentes tipos de entidades que van a producir una crisis o una tipo emergencia, para los cuales el tipo de terapéutica va a ir en base a lo que nosotros queremos tratar de medir. No nos olvidemos que en la embarazada, ¿sí? Va a haber depósitos de fibrina en la pared de las arterias, ¿sí? Que va a disminuir mucho más el calibre y nos va a producir este tipo de alteraciones de lo que es la eclampsia, ¿no? El pronóstico es una duda todavía porque no hay un seguimiento desde el punto de vista neurológico a este tipo de pacientes, ¿sí? Particularmente con los que logran sobrevivir, tampoco tenemos una tasa de mortalidad específica para este tipo de patología. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que puede ser un resumen ya corto, ¿sí? Debe ser tratada de manera urgente. Tenemos que ver los diagnósticos diferenciales para tratar de identificar la causa que está llevando. La rapidez del tratamiento siempre va a ser endovenoso, donde en un área de UTI, en la sala de showroom, y tiene que ser gradual, controlada y monitorizada. ¿Sí? Lo mismo que habló la doctora, tenemos que ver la patología que nosotros vamos a tratar, que la encefalopatía hipertensiva va a ser consecuencia de la misma. Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, un edema agudo del pulmón, la disección aórtica, el ACV, un síndrome de Cushing. Entonces, son diferentes tipos de patología que nosotros vamos a tratar de identificar para hacer un control mucho más estricto y hemodinámico de lo que es la presión arterial, que me está desencadenando esto, ¿no? Entonces, para yo también tratar de identificar qué tipo de medicamento voy a utilizar, tengo que ver qué clase de medicamento es, las indicaciones y particularmente las contraindicaciones, como ha hecho bastante énfasis la doctora María del Carmen, ¿sí? Entonces, también mientras sigo actuando, siempre reconocer las causas y tratar las causas que me están produciendo este tipo de descompensación hemodinámica, ¿sí? Como intoxicaciones, cuadros infecciosos, traumatismos, intercurrencias de enfermedades de base, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta el embarazo que puede tener la paciente, el hecho de las intoxicaciones con nitroprusiato a dosis altas, el uso del nifedipino que normalmente no lo realizamos porque puede haber un descenso muy abrupto de la presión arterial con la probabilidad de mayor hipoperfusión cerebral y deterioro del paciente neurológicamente, ¿sí? Y tratar de investigar las causas que nos están produciendo este tipo de alteración. Eso sería todo y tratemos de ayudar siempre a cuidar el cerebro. Muchas gracias. Gracias, doctor Marco. Bueno, tenemos una pregunta, ¿sí? Para un médico general o en el caso de una verdadera emergencia, creo, hipertensiva, ¿cuál sería el método diagnóstico más accesible? La clínica, ¿sí? En primer lugar, nos tenemos que basar con la clínica